Bueno, vamos a seguir hoy con Isaías 5 y 6. Eh, lo mismo en el proceso de volver a ponernos al día. Vamos como unos 6 capítulos atrás, entonces nos va a tomar unos días, yo creo que hasta el miércoles de la próxima semana, volver a estar como al día en eso. Pero bueno, eh, siguiendo con el capítulo 5. Aquí ya empieza, digamos que termina la visión que estaba teniendo Elías. Sin embargo, veremos que se repite la dinámica durante el capítulo. Pero aquí nos cuenta una parábola como para explicar la situación de lo que estaba pasando en Israel y de lo que iba a pasar. Entonces dice que la parábola nos muestra que Jehová cuidó su viña en la parábola, esperando que Israel fuera el fruto de su amor. Pero al contrario de eso fueron rebeldes y a raíz de eso les quitó esa protección. Entonces aquí hay algo importante y es posible que sea por un tema de traducción o por la versión. Yo lo leí en Reina Valera, se puede, digamos, eh, buscar en otras versiones a ver si es un poquito más claro, pero aquí lo que está diciendo es que la persona que puso la viña y que arregló todo el campo y cercó todo y plantó las vides, eh, lo hizo, digamos, pensando en que el fruto fuera la uva, claramente, eh, para el vino, pero el fruto en realidad fueron uvas silvestres. Entonces uvas silvestres, indagando un poquito, hace más referencia como a las bayas, como a un tipo de valla en específico. Hay muchos tipos de vallas, pero ese en específico se parece mucho a la uva. Y pues no se puede hacer vino con eso, o bueno, no un vino de buena calidad. Entonces, lo que está diciendo aquí es, Jehová puso su, su esfuerzo, puso sus ojos en Jerusalén, en Israel, esperando que el fruto eh, fueran personas y que lo amaran, ¿no? Que la humanidad o que las personas que vivían ahí fueran un pueblo que le agradara a él. Y lo que se encontró fue que el fruto fueron personas rebeldes, fueron personas que preferían el mundo eh, antes que buscar y agradar a Dios, ¿no? Y entonces dice ahí la parábola que el sembrador lo que hizo fue quitar las cercas, dejar de cuidar, no sé qué, y fue justamente lo que decía la visión que tenía Elías, que tenía Isaías, perdón, en los capítulos anteriores. Jehová dejará de proteger a Israel y levantará el cercado que tenía puesto, y eso llevará a que entren muchas cosas en Israel y a que sea muy atacado, por lo que en la parábola se ejemplifica, digamos, con las malas hierbas. Entonces esa parte es importante, que tengamos en cuenta que las uvas y las uvas silvestres representan las uvas la parte buena y las uvas silvestres la parte mala. Y la segunda parte del capítulo es curiosa porque dice, habla de los ayes. Los ayes es una vaina complicada de entender en español, pero pues habla de ay en plural, ay de exclamación. Entonces el primer ay habla digamos que lo que se está refiriendo es a los avaros y a los codiciosos, y dice que no serán prósperos aunque siembren mucho. Y esto me parece muy interesante porque entonces habla de las personas que juntan sus casas o que conquistan otras familias, digámoslo así, y se unen solo con el afán de tener más y más y más y más. Y lo que él dice es, aunque ustedes siembren millones y millones y millones, lo que van a recoger son, no van a, digamos, no van a tener ganancias, sino que lo que van a recoger es en pérdidas, porque lo están haciendo con un corazón de avaricia, no con un corazón de prosperar, digámoslo así. Y pues eso se aplica muy directamente. Los que solo abarcan y abarcan y abarcan y no tienen el corazón de dar, y más aún lo hacen solo por tener, es más difícil prosperar en eso. Y no tienen, digamos, la provisión y la protección de Dios en sus finanzas. El segundo ahí habla de los que pierden de vista la obra de Dios por los placeres del mundo. Entonces aquí habla de los que bailan y etcétera, etcétera. Y explica que ese era el problema de Israel. Y
El problema es que el juicio vino sobre ellos cuando ellos decidieron seguir al mundo en lugar de seguir al Dios que los había llevado hasta donde estaban y el que los había prosperado. El tercer ay habla de los herejes. Entonces, eh, habla de los que tergiversan el Evangelio y de los que hablan en contra del Evangelio. Que honestamente en nuestro contexto actual es el pan de cada día. En nuestra época dice ahí que los que llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo, y es literal lo que pasa hoy en día. Entonces, todo lo que tenga que ver con Dios es, no, eso está mal, es mentira, etcétera, etcétera, pero todo lo que tiene que ver con la corrupción, todo lo que tiene que ver con mentir, con aprovecharse, con ser ventajosos, eso está bien. Entonces, eh, el hecho de que diga hay de los que, etcétera, etcétera, eh, pues implica obviamente que viene con un castigo, que viene con unas repercusiones y como les decía en los capítulos anteriores, eh, esas repercusiones se viven en vida, porque la salvación no es por obras. Sin embargo, también habíamos hablado un poco de eso, llegar el gran juicio, los tribunales de Jesucristo, y ahí también se dará cuenta por las obras que hicimos en vida. Eso por ese lado. En el capítulo 6, que es más cortico, vemos que este es el llamado de Dios directamente a Isaías para empezar su ministerio. Y es un propósito complejo porque lo que Dios está explicando ahí es que necesitaba a Isaías para empezar de cero en Israel, para acabar con todo lo que había en ese momento y él como habitante de Israel pues era difícil ser portador de una palabra de muerte realmente, porque él está diciendo Dios está diciendo necesito que muera todo el mundo, absolutamente todos los que hay en Israel para levantar una nueva generación. Israel debía ser borrada de cero para que Dios empezara otra vez su obra. Y aquí hay una alegoría que me gusta mucho, y es que Dios no dice voy a cortar el árbol de raíz y voy a plantar otro árbol. Lo que Él dice es como el árbol cortado que vuelve a nacer desde el tronco que queda. Entonces lo que Él necesitaba es, Él ya había puesto las raíces desde hace muchos años, desde Abraham, pero lo que Él necesitaba era cortar la generación que estaba para levantar un árbol nuevo y renovado, una generación sana, una generación que realmente cumpliera su obra. Y así pasa con nuestras vidas y con nuestras cargas y con los pecados que traemos. El viejo hombre que nosotros éramos, eh, digamos que lo que Dios hace y lo que Jesús hace es, yo no necesito cortar de raíz lo que tú eres, no necesito cortar tu esencia, no necesito cortar lo que yo puse en ti porque yo te creé, sino lo que yo necesito es cortar todo lo malo que has venido acumulando y que has venido absorbiendo de lo que ha pasado en tu vida para que crezcas otra vez, pero bien, renovado, pero sano, pero que puedas dar fruto y que no esté contaminado ese fruto. Y esto me vuelve a lo que hablábamos creo que en los capítulos 1 y 2 y es, no, en los capítulos 3 y 4, perdón, y es que Dios tiene propósito en todo, aún en las pruebas, aún en las dificultades y aún en este tipo de situaciones en las que necesita eh, pasar por el dolor de las personas que le fueron y por el castigo de las personas que fueron infieles para poder levantar una nueva generación y para poder levantar bendición. No es solo matar, no es solo acabar con las cosas por acabarlas y ya, como pasó por ejemplo en el diluvio, que sí fue la intención de Dios acabar, pero se arrepintió. Eh, en este caso lo que él quería era levantar, limpiar y levantar otra vez. Y eso me parece importante que lo tengamos en cuenta. Nos vemos mañana con los capítulos 7 y 8. Y posiblemente los 9 y 10, aunque también es posible que los deje para el jueves. Un abrazo, nos vemos luego.